El Comentario Podcast presenta El Informativo Criminal, un programa dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá una vez por semana en este podcast. Saludos cordiales a toda nuestra inmensa y fiel audiencia que nos acompaña religiosamente en cada entrega para sumergirse en las aguas más oscuras, turbulentas y peligrosas de nuestra sociedad contemporánea. Comenzamos nuestra exhaustiva travesía periodística de hoy fijando nuestra mirada analítica en el territorio nacional, concretamente en el sur de la península ibérica, una región de una belleza sin igual que, de manera trágica y constante, se ve ensombrecida por el azote implacable del narcotráfico internacional. Centramos nuestro foco en la arteria fluvial más conflictiva y disputada de toda la geografía española, el majestuoso pero castigado río Guadalquivir, y en las escarpadas costas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, territorios que se han erigido a la fuerza como el epicentro absoluto de una guerra sin cuartel, una batalla silenciosa pero letal contra las sofisticadas redes transnacionales del tráfico de estupefacientes. Las cifras más recientes, reveladas y desglosadas por las altas esferas del Ministerio del Interior, arrojan una luz cruda y esclarecedora sobre la verdadera magnitud del desafío titánico al que se enfrentan diariamente, con una valentía encomiable, los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Durante el transcurso del convulso periodo analizado, que abarca la evolución delincuencial hasta los balances más actualizados del presente año 2025, las incansables fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han logrado incrementar la presión policial en un asombroso y meritorio 43% sobre las arraigadas organizaciones criminales que operan con impunidad en la vasta y compleja comarca del Campo de Gibraltar, extendiendo su infranqueable escudo protector y sus operaciones de inteligencia por la totalidad de las provincias andaluzas. Este formidable incremento de la actividad operativa e investigadora no constituye en absoluto una mera estadística vacía destinada a rellenar informes gubernamentales, sino que es el reflejo vívido, palpable y doloroso del sudor, del riesgo extremo para la integridad física y de la dedicación inquebrantable de miles de funcionarios públicos que patrullan las aguas traicioneras en la más profunda oscuridad de la madrugada, interceptando veloces embarcaciones que desafían continuamente la ley, la autoridad y el propio sentido común sobre las peligrosas olas del Océano Atlántico y el mar Mediterráneo. En este contexto de lucha encarnizada y sin tregua alguna, destaca de manera absolutamente sobresaliente una reciente, magistral y quirúrgica operación conjunta que ha culminado con un éxito rotundo, logrando la incautación de más de 3.500 kilogramos de hachís de alta pureza y procediendo a la detención fulminante de 17 individuos que conformaban una estructura criminal de una complejidad asombrosa, perfectamente jerarquizada y profundamente enraizada en el tejido social de la provincia de Sevilla. Las minuciosas investigaciones, que tuvieron su origen de forma totalmente independiente por parte de las unidades de inteligencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, terminaron demostrando de manera irrebatible la enorme eficacia y el poderío destructor que se alcanza mediante la coordinación institucional absoluta. Cuando ambas complejas líneas de investigación finalmente convergieron en un punto común, los experimentados agentes del equipo de delincuencia organizada y antidrogas de la incansable Guardia Civil de Sevilla, trabajando codo con codo y en perfecta sintonía operativa con la prestigiosa e implacable sección de crimen organizado de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, mundialmente conocida por sus acrónimos como URICO, de la Costa del Sol en Málaga, y el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, el respetado Greco de Cádiz, lograron desentrañar hasta el más mínimo detalle el sofisticado modus operandi de esta peligrosa red criminal. A través de vigilancias discretas, intervenciones tecnológicas de última generación y un despliegue táctico sin fisuras, se demostró fehacientemente que esta ambiciosa organización había logrado introducir de manera clandestina y continuada un volumen aproximado de 285 pesados fardos de arpillera, equivalentes a casi 10 toneladas de sustancias narcóticas, utilizando el serpenteante estuario del río Guadalquivir no como un paraje natural, sino como una verdadera autopista de peaje para la droga, un corredor logístico de alta velocidad. La brillantez deslumbrante de esta intervención policial no solo reside en la ingente cantidad de estupefaciente, que ha sido retirada de manera definitiva de nuestras calles y plazas, privando a las insaciables mafias internacionales de decenas de millones de euros en ganancias ilícitas y sangre, sino en la desarticulación total y absoluta de la cúpula directiva de la banda. Han caído los cerebros financieros, los encargados de la compleja logística internacional,
Los temerarios pilotos de las embarcaciones de alta velocidad y la multitud de individuos encargados de dar seguridad armada a los alijos en tierra, individuos conocidos popularmente en el argot delincuencial y policial como los puntos o aguadores. La autoridad judicial competente ha actuado de manera implacable, rápida y ejemplarizante, decretando sin titubeos el ingreso inmediato en prisión provisional comunicada y sin fianza para la inmensa mayoría de los arrestados, enviando así un mensaje cristalino, contundente y ensordecedor a todos los sindicatos del crimen transnacional de que la impunidad absoluta no tiene, ni tendrá jamás cabida en el robusto Estado de Derecho que rige en España. Profundizando aún más en las contundentes herramientas legales y operativas que el Estado de Derecho emplea, incansablemente para asfixiar financiera y logísticamente a estas escurridizas organizaciones delictivas, resulta del todo imperativo destacar para nuestros fieles oyentes la reciente confiscación de un total de 348 embarcaciones arrebatadas directamente a los clanes de narcotraficantes en las agrestes costas andaluzas durante el último ejercicio contabilizado en 2025, lo que representa un incremento sumamente significativo y revelador de 49 incautaciones adicionales respecto al año inmediatamente anterior. Es fundamental comprender, estimados seguidores de este informativo criminal, que no estamos hablando en absoluto de simples embarcaciones de recreo o lanchas pesqueras tradicionales. Nos referimos a las temidas, demonizadas y extremadamente peligrosas narcolanchas, unas embarcaciones semirrígidas de dimensiones colosales, equipadas habitualmente con múltiples motores fuera borda de última generación que pueden alcanzar potencias descomunales y velocidades de vértigo, diseñadas de forma específica y exclusiva por ingenieros al servicio del crimen para el transporte rápido, furtivo y masivo de mercancía ilegal, con el único y deliberado propósito de evadir a cualquier precio. Las rápidas patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y los helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera. Cada gigantesca embarcación confiscada y destruida supone un golpe directo, doloroso y letal a la principal línea de flotación logística y financiera de los poderosos cárteles que operan en el Estrecho de Gibraltar. Los más veteranos expertos policiales en la lucha antinarcóticos han detectado y analizado que, ante esta asfixia continuada y persistente por parte de las fuerzas del orden, las redes criminales no se rinden, sino que están mutando rápidamente como un virus, empleando una tecnología cada vez más sofisticada y costosa, que abarca desde potentes radares de última generación capaces de detectar la presencia policial a kilómetros de distancia, hasta sistemas de comunicación militar fuertemente encriptada, e intentando desesperadamente diversificar sus históricas rutas de entrada hacia otras zonas menos vigiladas, del extenso litoral mediterráneo español o hacia la escarpada costa atlántica de la península. A pesar de que las incautaciones totales de la resina de hachís han mostrado un ligero pero sostenido descenso estadístico desde los alarmantes máximos históricos alcanzados en años anteriores, una fluctuación que los analistas de inteligencia atribuyen en gran medida a variaciones en la capacidad de producción en las zonas montañosas del norte de África debido a factores climáticos y a la fragmentación intencionada de los envíos en cargas más pequeñas para minimizar los enormes riesgos económicos de una incautación total, la amenaza latente persiste, se transforma y se adapta al medio. De manera simultánea y sumamente preocupante, nuestros abnegados agentes del orden han tenido que hacer frente con urgencia a un aumento exponencial en las incautaciones de plantaciones de marihuana, evidenciando de forma alarmante que el territorio nacional no solo sigue siendo una codiciada zona de tránsito intercontinental, sino que se ha consolidado firmemente como un gigantesco centro de producción a gran escala, donde peligrosas mafias provenientes de Europa del Este, operando en siniestra connivencia con clanes locales, están estableciendo inmensas e indetectables plantaciones clandestinas en el interior de naves industriales y viviendas que, además de alimentar el mercado negro europeo de narcóticos, generan un colosal fraude en el suministro del fluido eléctrico nacional y un riesgo constante e inminente de incendios devastadores en zonas densamente pobladas. Cambiando radicalmente de escenario sociológico, pero sin abandonar en ningún momento el análisis crítico y profundo de la criminalidad que azota a España, debemos detenernos obligatoriamente y con enorme preocupación en la alarmante evolución del mapa criminal nacional que se desprende claramente de los últimos balances oficiales de seguridad. Aunque las altas autoridades ministeriales se apresuran a señalar con cierto optimismo que la denominada criminalidad convencional ha experimentado una estabilización o incluso ligeros y esperanzadores descensos en ciertos indicadores ligados a los delitos patrimoniales tradicionales,
como pueden ser los siempre temidos robos con fuerza en domicilios habitados y los hurtos al descuido en las grandes aglomeraciones urbanas, existe, sin embargo, una realidad paralela, muchísimo más sombría, violenta y perturbadora que afecta de manera directa, frontal y dolorosa a la percepción real de seguridad ciudadana que experimentan nuestros vecinos en las calles, plazas y barrios de todo el país. España, lamentablemente, ha vuelto a registrar y a sufrir cifras que rozan la alarma social en cuanto a lo que los criminólogos y expertos en seguridad ciudadana denominan acertadamente como violencia callejera incontrolada. Estamos hablando, amables y atentos oyentes de este podcast, de un incremento certificado superior al 7% en los brutales delitos de lesiones graves y en las peligrosas riñas tumultuarias con uso de armas blancas y objetos contundentes, superando ampliamente la aterradora barrera de las 31.481 infracciones penales de esta naturaleza salvaje en un solo año natural, lo que constituye sin lugar a duda un récord histórico totalmente indeseable y nefasto en los registros policiales de la última década. Ante este panorama desolador, la Confederación Española de Policía, en representación de miles de agentes, ha alzado la voz de forma enérgica para denunciar públicamente este deterioro progresivo y alarmante de la convivencia pacífica en los espacios públicos que nos pertenecen a todos, advirtiendo con suma gravedad sobre el impacto directo y psicológico que esta indudable escalada de violencia urbana tiene en las ya de por sí difíciles condiciones de trabajo diario de los valientes agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes se ven continuamente obligados, por vocación y deber, a intervenir en escenarios urbanos cada vez más hostiles, impredecibles y peligrosos, enfrentándose a un alarmante y creciente desprecio por el principio básico de autoridad democrática. Estas sangrientas reyertas callejeras, que a menudo son protagonizadas de forma extremadamente violenta por bandas juveniles de carácter fuertemente territorial, grupos marginales vinculados al escalón más bajo del crimen organizado o individuos que actúan bajo los efectos devastadores de potentes sustancias estupefacientes y sintéticas, generan una alarma social innegable en el seno de nuestras comunidades y exigen, de manera perentoria, una respuesta judicial e institucional infinitamente más contundente y ejemplar. A esta ya de por sí muy preocupante y dolorosa estadística se suma de forma paralela el incremento paulatino, silencioso pero inexorable, de los delitos más graves contra la integridad y la vida humana, reflejándose en un aumento cercano al 8% en la comisión de homicidios dolosos y asesinatos a sangre fría, así como un incremento continuo y desgarrador en los delitos que atentan de la forma más vil contra la libertad sexual de las personas, indicadores crudos que trazan con precisión matemática la radiografía de una sociedad contemporánea donde ciertas formas de violencia física extrema y desinhibida se están enquistando peligrosamente en la cotidianidad, requiriendo de forma inminente un análisis sociológico, educativo y penal muchísimo más profundo, contundente y transversal que vaya mucho más allá de la mera e imprescindible acción de contención policial, que, como siempre ha sido y será a lo largo de nuestra historia reciente, se mantiene firme e imperturbable. Como el último, más fiable y más firme bastión de defensa de los derechos de los ciudadanos de bien. Dando ahora un espectacular salto transoceánico en el desarrollo narrativo de este nuestro informativo criminal, nos adentramos con cautela y rigor analítico en el complejísimo, oscuro y despiadado universo del narcotráfico operando a una escala verdaderamente global, donde las mareantes cifras de dinero ilícito blanqueado y la estela de muerte sembrada a nivel planetario adquieren unas proporciones que resultan verdaderamente terroríficas y difíciles de asimilar para el ciudadano corriente. La atención internacional de los cuerpos de seguridad de todo el mundo libre se centra de manera ineludible y justificada en el reciente, monumental y letal operativo táctico desplegado por la Administración Federal Antidrogas de los mismísimos Estados Unidos de América, la célebre, mitificada y sumamente temida agencia gubernamental conocida en todos los rincones del planeta por sus contundentes siglas, la DEA, que ha logrado asestar un golpe estratégico de proporciones verdaderamente históricas e irreparables a uno de los imperios criminales más sanguinarios, expansivos y poderosos de toda la historia criminológica moderna, el temible e infame cártel de Sinaloa. En una demostración palpable de fuerza bruta policial, capacidad de infiltración y una coordinación internacional sin ningún tipo de precedentes cercanos en los últimos tiempos operativos, la poderosa agencia antidrogas estadounidense diseñó y orquestó una fenomenal ofensiva policial de forma totalmente simultánea y sostenida en el tiempo durante largas y tensas semanas, que abarcó la friolera de 23 ubicaciones de altísimo interés estratégico dentro de las inviolables
fronteras del territorio de Estados Unidos y que, además, se extendió de forma implacable a lo largo y ancho de otros 7 países aliados tanto en el continente europeo como en las selvas de América Latina, tejiendo con paciencia arácnida una red judicial y operativa ineludible alrededor de todas las complejas estructuras financieras, logísticas y operativas de esta multimillonaria organización transnacional del crimen. El resultado final de esta vasta ofensiva global a gran escala ha sido absoluta y verdaderamente devastador para los cimientos del cártel mexicano, saldándose con la detención fulminante y el posterior encarcelamiento provisional de más de 617 personas que se encontraban estrechamente vinculadas tanto a los intocables eslabones superiores e intelectuales, como a los mandos intermedios y sicarios de la extensa cadena de mando criminal y distribución de la droga. Pero yendo mucho más allá del rotundo éxito mediático que suponen los arrestos masivos de delincuentes, lo que verdaderamente hiela la sangre en las venas a los expertos de la salud pública mundial es el monstruoso volumen del arsenal letal, tanto balístico como narcótico, que ha sido retirado de forma permanente de la circulación en este megaoperativo sin igual. Los audaces agentes federales norteamericanos, operando bajo un nivel de riesgo personal verdaderamente extremo y apoyándose de forma fundamental en prolongadas labores de inteligencia de señales y fuentes humanas del más alto nivel confidencial, lograron localizar e incautar la espeluznante y aterradora cantidad de 480 kilogramos del temido fentanilo en estado de polvo puro, hallados junto a un alijo de proporciones bíblicas compuesto por más de 714.000 pastillas hábilmente falsificadas en laboratorios clandestinos que contenían altas dosis de esta letal y traicionera sustancia química. Para llegar a comprender en toda su terrible dimensión la inmensa magnitud de este decomiso sin precedentes, resulta un imperativo categórico y moral recordar a nuestra atenta audiencia que el fentanilo es un devastador opioide completamente sintético que llega a ser hasta 50 veces más adictivo y potente que la heroína tradicional, y que una minúscula e imperceptible dosis de apenas 2 miligramos de esta sustancia, lo que vendría a ser el tamaño equivalente a unos pocos granos de sal de mesa, es cantidad más que suficiente para provocar una parada cardiorrespiratoria y una sobredosis irremediablemente fatal en un ser humano adulto completamente sano. Esta colosal operación internacional, por tanto, no se ha limitado simplemente a desmantelar una rutinaria red de distribución comercial de drogas, sino que, de manera literal y matemática, ha evitado la pérdida de millones de vidas humanas y de potenciales muertes por sobredosis masiva en las calles de las principales ciudades a lo largo y ancho de todo el mundo occidental. El experimentado y enérgico administrador general de la poderosa DEA compareció de forma solemne y fue absolutamente tajante y expeditivo en sus duras declaraciones públicas institucionales, reafirmando ante los medios de comunicación mundiales el compromiso férreo, innegociable e inquebrantable de la agencia gubernamental por salvaguardar y proteger a los ciudadanos inocentes, aprovechando la coyuntura para enviar una advertencia ominosa, directa y sin filtros a las más altas cúpulas del narcotráfico internacional al asegurar solemnemente que bajo ningún concepto descansarán ni cejarán en su empeño. Hasta el próximo programa. Gracias por su atención. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.